¿qué es lo que estudia? Para un filósofo o para alguien que trabaja en filosofía a veces es muy difícil. No se puede contestar con una sola respuesta. Cuando te preguntan esto es como cuando te preguntan a quién querés más, ¿viste? Es más fácil decir a qué autor y a qué tema dentro de un autor. Hay una forma superficial de responderlo, bueno, todo el mundo sabe, yo estudié más Kant que otra cosa. Yo estudio básicamente la cuestión de la filosofía del cuerpo y la percepción en Merleau-Ponty. La problemática del tiempo en la obra de Martin Heidegger. Yo básicamente me dedico al problema de la autoconciencia prereflexiva dentro de la obra de Sartre, pero también trabajo con Husserl y con un fenomenólogo danés que se llama Dan Zahavi. Mi tesis de doctorado está centrado básicamente alrededor de la obra de un autor, que es Richard Rorty. Diríamos conciencia y comunidad. Y ese fue un eje para el que la obra de Sartre me sirvió y me nutrió mucho. Y básicamente allí apareció el lenguaje como la estructura por excelencia, constructora de la subjetividad y de la comunidad a la vez. Y ahí el gran maestro para mí fue Ludwig Wittgenstein. Las filosofías socráticas, o sea, las de los discípulos de Sócrates, figuras como la de Antístenes, los cirenaicos, los megáricos, Fedón de Elis, Esquines, o sea, figuras que tradicionalmente, y por lo menos para cuando yo estudié, eran nombres sueltos en alguna nota perdida, y que de repente en realidad cuando vas a tratar de ir al momento clásico de la antigüedad y al siglo IV, resulta que en realidad eran personajes que un contemporáneo vivenciaba como de la talla de Platón. O sea, Platón era un compañero más dentro de este grupo. Como investigador del CONICET trabajo generalmente vínculos entre filosofía y literatura en pensadores clásicos, sobre todo en una época fueron presocráticos, después fue Platón y ahora es medio Platón y Aristóteles, ese es el eje. Algo que nos está fascinando mucho y que en realidad lo fuimos viendo juntos, que es la relación entre el fascismo, el mito y ciertas formas de lo elemental. Por ejemplo, la relación entre la avant-garde, entre las vanguardias estéticas y el fascismo, la crisis del liberalismo, la angustia y las respuestas estéticas. ¿Cómo se ha concebido los hombres que han transitado por los diversos mundos medievales? Yo no creo que haya una edad media, sino que hay mundos medievales, han concebido el sentido de la propia vida y cómo han intentado cuidarse a sí mismos y cuidar su propia sociedad en cada uno de esos momentos. Elucidar el problema del tiempo significa encontrar conceptos para poder explicar, para poder dar sentido filosófico a la experiencia del cambio, de la transformación y del discurrir. Explicar el problema del tiempo es explicar el problema del cambio, explicar el problema de la mutación, explicar el problema de la sucesión. Porque no hay uno solamente, sino que hay multiplicidad. O aún existiendo solamente unidad, porque hay también multiplicidad. Explicar el problema del tiempo es explicar esa dinámica. En realidad nosotros tenemos conciencia de nuestro intencionar, ¿no? De nuestro intencionar el mundo, pero ese tipo de conciencia es una conciencia prereflexiva, es decir, nosotros no la tematizamos como tal, nosotros vivimos simplemente en el mundo, existimos y no estamos reflexionando todo el tiempo sobre nuestro intencionar el mundo. Bueno, esa sería nuestra autopercatación o autoconciencia prereflexiva, que no llega a ser conocimiento, pero tampoco es pura intencionalidad. Es como un grado en el medio entre los dos. Es que la conciencia sabe que está haciendo ciertas cosas en el mundo. Está el tema del rol del cuerpo y de los sentidos y de los movimientos en la percepción del mundo, las relaciones intercorporales en términos políticos, y cómo se juega cuestiones, por ejemplo, de género, la cuestión de cómo intentar pensar el lenguaje y el pensamiento, que los filósofos siempre lo tratan de una manera así muy intelectualista,
desde el punto de vista del comportamiento corporal también. Ver cómo desde la filosofía podía haber conexiones con la tragedia. O sea, como por ejemplo en algunos textos de la filosofía presocrática se anticipaban problemas que iban a aparecer un siglo después en la tragedia y en el tipo de conflicto que plantea la tragedia. Después, en el caso de Platón, la discusión con los poetas, por ejemplo. Y después también ver la reapropiación moderna y contemporánea de esos problemas de entrecruzamiento entre filosofía y literatura, en cómo repercuten, ¿sí? Posiciones de, no sé, presocráticos o de Platón y Aristóteles en reapropiaciones como la de Heidegger, Nietzsche, Deleuze, Foucault, generalmente en esa tradición nietzscheana, post-nietzscheana. Atravesé, digamos, en la línea de investigación por toda la problemática del sujeto, digamos, desde Nietzsche y los autores post-nietzscheanos. Desde la problemática del sujeto me planteé la pregunta ética acerca de, bueno, qué puede aportar Nietzsche a los debates éticos contemporáneos. Digamos, Nietzsche era un pensador clave para toda la problemática de los comunitarismos impolíticos, es decir, Blanchot, Nancy, Cacciari, digamos, todos los autores que se plantean o se han planteado recientemente la cuestión de si hay un modo del ser con, digamos, que sea previo a toda constitución de identidad. De ahí pasé a la biopolítica, digamos, como, bueno, que es un debate que hace unos años fue muy contemporáneo. Y de la biopolítica, ahí pasé a la cuestión animal, porque me di cuenta que en el debate de la biopolítica contemporánea se habla mucho del capital humano y de la vida de los cuerpos humanos, pero muy poco de la vida animal. Y me parece como que se da por naturalizado que el animal tiene que estar en ese lugar. Entonces, hace unos años que me dedico a la problemática del animal. En estos momentos estoy más abocado en los últimos años, ya no a algo de especialidad, si se quiere, sino a la intersección, a la potenciación mutua entre filosofía y literatura, sobre todo en la forma ensayística. Creo que Latinoamérica tiene una gran filosofía en sus ensayistas, más que en sus hombres de la academia. Cómo nuestros modos de vida están limitados por ideales normativos en relación a qué es ser varón, qué es ser mujer, qué es ser un varón deseable, una mujer deseable. A mí me interesan en ese sentido los modos que se corren de alguna manera, todos nos corremos, pero en lo personal mi existencia lesbiana para mí fue como ocasión de pensamiento y la filosofía me aportó un montón para pensar mi existencia lesbiana. Y mi existencia lesbiana le aportó infinito a mi posibilidad de rever la filosofía y de rever mi lugar en la filosofía. Hice mi doctorado, mi licenciatura y mi doctorado, digamos, en el exterticio, en la conexión entre semántica filosófica y teoría del conocimiento, con especial interés en la tradición pragmatista. Yo trabajo en teoría del conocimiento. De estudiante fue lo que más me interesó porque me pareció un núcleo que irradiaba hacia muchas otras cosas que me interesaban. Me interesaba la lógica, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia. Y entonces mi proyecto de investigación en CONICET es, digamos, la articulación de una concepción comunitarista del conocimiento. No es, bueno, me dedico a pensar el ser en su abstracción, no, la verdad yo en lo personal me dedico a pensar mi vida, la vida de mi comunidad, los límites de mi vida, y en ese sentido para mí fue fundamental poder articular mi camino como militante, mi experiencia y mi existencia lesbiana con este campo en disputa y estas maravillosas cajas de herramientas y de conceptos que me otorga la filosofía. No te puedo nombrar un solo problema al que me dediqué. En los últimos años, y en coherencia con mi comienzo mismo, en la carrera del CONICET, ya como becario del CONICET, yo diría que comunidad es un nombre que reúne muchas de mis investigaciones. La verdadera respuesta de a qué problema filosófico me dedico es a apaciguar el temor y temblor que me da la perplejidad ante el universo. Eso sería mi respuesta, ¿no?